como este es el inicio de algo nuevo, nos vamos a ir, pues eso, al principio. Hay muchos principios. Yo me he ido al principio de la novela moderna, porque la novela es el género estrella de la literatura actual y va a ser la estrella también de este espacio, aunque desde luego va a estar acompañada por muchos más géneros y subgéneros. La novela moderna la inventó Cervantes con Don Quijote de la Mancha. Lucía, ¿sabes cómo empieza el Quijote? Te lo sabrás. Claro, Tiene uno de los... sí. ¿Cómo empieza? En un lugar de la Mancha, ¿no? De cuyo nombre Nombre no no quiero... quiero acordarme. Pues no, ¿No? así no empieza el Quijote. El Quijote tiene un prólogo. Así empieza la historia, digamos, del capítulo 1 del Quijote. Vale. No es del todo erróneo, ¿no? Pero tiene un prólogo. ¿Sabes cómo empieza ese prólogo? Pues Cervantes dio comienzo a la historia de la novela con una faltada al lector. Tal cual te lo estoy diciendo. El Quijote empieza con un desocupado lector y empieza a hablarle. Y es que Es que aquí te diré que Cervantes era un poco sinvergüenza, bastante, porque estuvo en la cárcel. bastante. eh, Entonces, ese inicio de desocupado lector es porque Cervantes sabía perfectamente quién podía leer por entonces, quién podía permitirse dejar de trabajar en el campo, en la herrería o pescando en el mar para sentarse a pasar el rato leyendo una historia inventada. Entonces me parece un buen ejemplo al que copiar. Vamos a iniciar algo nuevo para nosotros y si hay que ser un poco faltones, pues procuraremos ponerle toda la elegancia posible. No a nivel de Cervantes, pero bueno, se intentará. El prólogo de Cervantes continúa después de referirse al desocupado lector diciendo: sin juramento, me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Vamos a cambiarlo del libro por podcast y ya estaría. ¿Te parece? Vale, me parece muy bien. Me da pena porque parece que ha llamado a los que nos ven desocupadas personas. Eso está en tu imaginación. Eso está en mi imaginación. Dale a la intro. Bienvenidos una semana más a Reseñados. Esperamos que estéis todos muy bien. Feliz Navidad porque hoy es 25 de diciembre. Esperamos que estéis en familia, que estéis disfrutando un montón de estos días y de que esté saliendo todo súper bien. Todos vuestros planes. Confío. Vale. Este es el primer programa que subiremos en modo podcast. Claro, pero es en diferido, no es en el directo como os comentamos en el vídeo anterior, porque Fran y yo está cada uno en su casa, en casa de sus padres. Sí, exacto, es grabado. No ha tenido la grabación en directo. Pero me refiero a los que nos escuchéis por ebooks, que puede ocurrir que llegue alguien a nuestro podcast y no tenga ni idea de qué va esto, pues la explicación de qué va esto está en YouTube. Os mandamos al canal de reseñados de YouTube. Y ahí... Pero sería de educación que nos presentáramos un poco para Exacto, esas personas. Exacto. Y ahí lo entenderías todo, pero sí. Básicamente, antes de presentarnos, lo podemos resumir muy mucho. Esto es un podcast sobre literatura. Lo demás es cuestión de escucharnos. No, tampoco no tiene más. Es un podcast sobre literatura. Sí, Incluso otro. metaliteratura porque Fran va a tope. Exacto. Entonces, como vamos a tener entrevistas, así lo dijimos en el vídeo anterior en el que anunciamos los cambios, no me imagino una mejor primera entrevista que a Lucía. Entonces, Lucía ha estado como mirándome con la risita floja porque esto es un auténtico atraco. Lucía no tiene ni idea de qué iba este programa. No, o sea, Lucía se ha sentado aquí, yo le he dado a grabar y ella no sabía de qué iba esto. Pero era una prueba que yo quería hacer, por eso este programa y el siguiente van a ser unas pruebas, primero para hacernos con los mandos y demás, y para ver cuánta paciencia tiene Lucía conmigo. Yo le he querido hacer así, de en plan, tú siéntate y ya veremos de qué vamos a hablar. Yo te voy a guiar un poco más en este programa, ya tocará algún programa en el que ella me guíe más a mí y me haga lo mismo a mí. Pero como Lucía está loca o me quiere mucho, pues ella accedió. Entonces... Esta no me la esperaba. Para que no haya represalias, esto es hacia mi contra, esto es una entrevista / charla / tranquila Lucía que no te voy a dejar sola, te voy a ayudar, no, porque hay preguntas un poco difíciles, pero yo te voy a ayudar. Entonces, ahí va la entrevista. ¿Recuerdas tu primer libro? Sí,
sí que me acuerdo de mi primer libro, de hecho lo he enseñado en el canal. Es un libro de cuentos que me regaló mi tía Mamen en 1998, o sea, tenía yo 3 años, unas navidades justamente también, un Papá Noel, que Papá Noel siempre pasa por su casa, y, y mi padre me lo leía por las noches. Eran cuentos cortos, me acuerdo que es de la editorial Anaya, y bueno, son cuentos cortos de hadas. Y bueno, estaba el hada del tarro de la mermelada, estaba el hada que te ayudaba a encontrar un unicornio, y eran cuentos súper bonitos. Y ese pues, fue mi primer libro. Ah, pues mira, muy guay. Vale, no recordaba yo que lo había. Yo intuía que era ese, pero no recordaba que lo hubieses mencionado en el canal. Pero como esto es un nuevo inicio, hacemos reset en el canal. Lo de antes, De hacemos. hecho, porque me has hecho este atraco, pero podríamos haber tenido la foto buscada si yo hubiese sabido Esto es un de podcast. esta... Las próximas veces, cuando tengamos algo preparado, pondremos la imagen. Pero Para no los que estáis hoy para aquí los que con estáis en nosotros. directo. Además, los que estáis en directo, si no, incluso puedo buscarlo yo en un momento en internet y poner la imagen. Pero Vale. no es la idea hoy. Hoy quiero que te centres, como va a haber gente que nos escuche en ebooks, que te centres en eso. Hay gente que solo me va a escuchar. Vale. Por eso quería hacer esta prueba. Porque, claro, yo sí lo tengo un poco más interiorizado. Hay que decir que la idea pues ha sido mía. Y como he dicho, pues Lucía se ha subido al carro porque me quiere mucho. Pero quiero que te mentalices en esa idea. Entonces, bueno, pues me gusta que hemos ido al principio. Me gusta que te acuerdes de tu primer libro y además lo tengas relacionado con que te lo leía tu padre. Yo no me acuerdo de mi primer libro, para variar. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero hace un par de años me encontré un diario de mi mini yo del pasado. He dicho un par de años, ¿no? No he dicho un par de días. No sé por qué no lo guardé, pero ese diario, pero imagino que andará por casa de mis padres. En algún momento lo tendré que buscar, porque me parece un documento bastante valioso para mí obviamente, tenía varias entradas en ese diario divididas por fechas. Me encontré una que me sorprendió bastante, porque yo siempre he dicho que no soy un lector precoz. Yo me hice lector ya de mayor gracias al instituto, mayormente, y a mis profesores que me mandaron algunas lecturas Que te gustaron un poco obligatorias más. que me gustaron más, exacto. Pero en ese diario, con letras de cuadernillo rubio, total y absolutamente, escribí un día lo que había hecho en el colegio y que estaba deseando de comer cuando llegase a mi casa para irme a casa de mi amigo Alvarito para seguir leyendo Harry Potter y la Piedra Filosofal. Qué guay. Esto está muy guay cuando leí esto, porque me dije, hostia. Claro, ojo que mi colega vivía al lado mío, era mi vecino, mi amigo de toda la vida, de pequeñito. No tengo ya mucho contacto con él, por desgracia, porque se fue a Argentina y bueno, nos pilla ya muy lejos, pero bueno, mi colega por entonces tenía la Game Boy y coño, yo tengo 30 años, no soy tan viejo, ya por entonces había un montón de distracciones tecnológicas en la tele y demás, pero no, yo quería ir a su casa a leer el libro. Qué guay. Esto está muy guay. Eso está muy guay. De hecho, tenemos los dos pendientes leer Harry Potter Sí. de adultos, porque a las pelis les hemos hecho, desde que estamos nosotros, desde que vivimos juntos, 10.000 revisiones. Sí, Sí. todos los años cae una vuelta desde la primera película hasta la última, y nosotros no hemos sido lectores de esos libros, entonces lo tenemos que hacer. Sí. Pues con ese diario comprendí por qué en mi casa yo tenía el libro de Harry Potter y la Cámara Secreta, que es el segundo de la serie, y no el primero. Claro, yo lo había visto allí un montón de tiempo y no tenía ni idea. Claro, cuando me encontré ese diario, yo es que de memoria voy fatal, lo siento, a pesar de ser historiador, los historiadores no tienen por qué tener buena memoria. Olvidaos de eso. La tengo malísima. Porque lo leí el primero en casa de mi amigo. Y me gustaría tanto que se lo pediría a mi madre, el segundo, y lo ¿Y no leí. tienes el recuerdo de leerlo? No. Vale. No tengo recuerdo de leerlo. Nada, no, pero cero, ¿eh? A lo mejor no lo llegaste a leer. Sí, lo leí. ¿Sí? Sí, lo leí. Lo leí. Yo sé que he leído Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta. Sí, sé que lo he leído. Pero no tienes el recuerdo de... Vale. De cuándo, dónde y tal, no. Pero vamos, no tengo el recuerdo del que el libro que me leí hace 2 semanas tampoco me acuerdo. Yo sí me acuerdo de muchas sensaciones que me han A ver, despertado las yo lecturas. sensaciones algunas también, pero no, por ejemplo, de estas sensaciones no me acuerdo. Pero sé que lo he leído. Vale. Porque se ven que tienen uso esos libros. Y además, nunca seguí con el tercero de Harry Potter. Nunca me leí el tercero. Y eso me identifica también bastante como lector, porque soy muy así de pillo esto ahora y nunca más vuelvo. Entonces, pues bueno, ahí queda la cosa. Vale, y tú en tu caso sí recuerdas tu primer libro, pero ¿recuerdas el libro que te hizo lectora? ¿Coincide con ese primer libro? No, porque ese yo no lo Tú no leía, leías. ese me lo Exacto, leían. exacto. Pero
yo he sido lectora desde que tengo 7 años. O sea, imagino que aprendes a leer con 5 años en preescolar y en 7, en segundo de primaria, mi padre y mi madre ya me compraban Kika Superbruja, que es una saga de un autor alemán que cuando yo era chica pues lo petaba. Era una brujita que en cada libro tenía una aventura con unos superpoderes diferentes. Y, y esos son mis primeros libros. Y mi amiga de la infancia, en este caso mi amiga Nastela, también era muy lectora, así como de súper chiquitita, y nos llamábamos cada uno a su casa para comentarnos la lectura que estábamos haciendo. Y después de Kika Superbrujas vinieron un montón más de lecturas. Está metiendo ruido, Mogote. Esto va a ser también una constante. Para los de ebooks y los nuevos, tenemos un gato. Hace ruido. Esto se va a grabar en directo, acostumbrado. Espera, que lo intento parar. Y bueno, después de Kika Superbrujas seguí leyendo la saga de las gallinas locas, de Molly Bloom. Me hice muy fan de las Witch, que eran unos cómics. Y a partir de ahí pasé a la literatura juvenil, que para mí la literatura juvenil fue literatura de fantasía en mayor medida. Y luego a la novela histórica. Con 16, 17 años ya me pasé a la novela histórica y a partir de ahí pues a lo que leo ahora como un poco más mayor, que vienen a ser básicamente novelas contemporáneas y románticas. Y Guay. mucho thriller. Claro, en tu caso sí que eres lectora precoz. Yo no. Ya te digo. O sea, sé que leí Harry Potter porque lo tenía ahí en mi casa y por el diario este. Y luego ya los que recuerdo son El Príncipe de la Niebla y... A Carlos Ruiz Zafón Carlos también Ruiz lo leí Zafón, yo, sí, exacto. en mi adolescencia. Y de hecho siempre, tanto por mis cumpleaños como por Navidades, pedía un libro. Muy bien. A mí ya me pilló un poco más mayor, pero bueno, nunca es tarde para sumarse. Entonces, en mi caso, como te he dicho que esto va a ser una entrevista / conversación / no te voy a dejar sola, a mí claro, como esto me lo he preparado yo, pues obviamente estoy más preparado que Lucía, porque Lucía esto es un atraco absoluto, pero era la idea. Mogote, ¿puedes parar? Gracias. A mí me gusta mucho para hablar de qué libro me hizo lector. No solo, voy más allá de qué libro me hizo lector. Tengo en el blog de Dentro de un Monolito, dentro del monolito, perdón, me publicaron un relato, ¿vale? Y la descripción que hay ahí sobre mí la escribí en tercera persona porque me lo pidieron así, pero me parece súper ridículo porque estoy hablando de mí mismo, pero esto funciona así, eso lo hacen todos los autores que hablan de sí mismos en tercera persona. Puse que Conan Doyle le hizo lector, bueno, voy a hablar aquí en primera persona. Conan Doyle me hizo lector, Tolkien me animó a escribir y Bram Stoker me confirmó que lo haría para el resto de mi vida. Qué bonito. Esa es la descripción que tengo dentro del monolito y me gustó mucho. Vale, continuamos. Estamos 13 minutos, bueno, ni tan mal. Aquí viene una difícil. ¿Qué titula este programa? Aunque tú no lo sepas. Uh-huh. Pero este primer programa se llama ¿Por qué leemos? ¿Tú por qué lees? En este caso les recomiendo a todo el mundo que se lea el Manifiesto por la Lectura de Irene Vallejo. Lo traía yo anotado, pero porque bien. es la mejor manera de contar, de narrar, porque leemos, las personas que somos lectores. Yo diría que leo porque me abstraigo. O sea, leo cosas que me hacen disfrutar y que me hacen olvidar pues el día a día, el estrés, el trabajo, las obligaciones, las cosillas que a lo mejor no van tan bien y que me gustaría mejorar. Pero claro, como ahora no puedo estar siendo siempre productiva y dándole vuelta a la cabeza, pues para mí es una forma de evadirme, de vivir otras vidas y también de ensanchar mi mente, no solo de empatizar con un montón de historias más, sino también de ganar en cultura, de culturizarme. Es muy buena respuesta para haberte atracado así. Si me la haces tú a mí, yo te hubiese respondido porque me gusta. Y otra cosa. O sea que muy bien. Bueno, tremendo. Tremendo lo de Mogote. Vale, yo te traía ayuda, por si no. O sea, has superado con crecer lo que yo me esperaba. Muy buena respuesta. La ayuda que te traigo es bastante contenido, pero tú me interrumpes y te va a dar Vale. para pensar lo que traigo. Y cuando lleguemos a los 20 minutos, pues pararemos. Y listo. Harold Bloom escribió un libro titulado ¿Cómo leer y por qué?
Está publicado en Anagrama. Aparte de analizar un montón de obras muy conocidas, él dice que leer nos sirve para buscar una concepción más firme y precisa que nuestro propio ser. Claro, se tiene que poner profundo, porque si está escribiendo un libro sobre cómo leer y demás, pues imagínate, si lo hago yo llegaría y lo que te he dicho a ti, porque me gusta leer. Página 1 y fin. Venga, daría por un tweet más que para un libro. Por supuesto, traía a Irene Vallejo, no podía faltar en el primer programa, por mi parte. Escribió el Manifiesto por la Lectura, que ha dicho Lucía, y es un libro muy pequeñito, de esos que si te lías a subrayar, A pues sus rayas entero. solo se libran los números de las páginas, me parece a mí, porque todo lo que dice resulta bastante interesante. Además, todo lo que gane, o sea, una parte de los beneficios de ese libro, no sé si íntegramente o una parte, se dona a como ayuda a las bibliotecas públicas. Era fomento a la lectura, eran unos programas de fomento a la lectura, sí. Vale, pues para Irene Vallejo leer es un acto revolucionario. Y esto tiene que ver con, pues, por contra a la vida que tenemos hoy de lo inmediato y pasar vídeos y stories como si no hubiese un mañana, como si hubiese un premio al final de las stories de Instagram. Entonces, despegarte del móvil, pararte en un sitio con un libro y dejar trabajar al cerebro solo con esa lectura, sin anuncios de por medio ni nada, por ahora, por lo menos, es cada vez más difícil. Porrazo al micro. Entonces, claro, lo de leer es un acto revolucionario hoy día me parece también un acierto importante. Y a mí estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú. Sí que me atrae un montonazo. Y me sirvió pues para separarme de ese mundo. La verdad, del mundo real. Aunque, ojo que aquí me voy a ir a la ciencia. Y ahora te voy a traer unos apuntes que te pueden interesar. Eso que se dice de leer es como viajar a otros mundos y vivir otras vidas, no está tan desencaminado según la ciencia. Y es que hay un estudio que dice que leer es una vívida simulación de la realidad que se ejecuta en la mente del lector, igual que las simulaciones informáticas se ejecutan en los ordenadores. Te lo voy a explicar. Se monitorizó el cerebro de varias personas mientras leían frases como John agarró el objeto o Pablo dio una patada al balón, ¿vale? Pues monitorizándole el cerebro mientras leían, la actividad del cerebro coincidía con las mismas zonas donde se coordinan esos movimientos para mover los brazos y las piernas. Ah, qué guay, qué interesante. Esto está muy guay. Sí. Lo he leído y esto me ha gustado mucho. Entonces, se podría decir que leer se puede considerar una vida de repuesto. Es lo que yo he dicho, vivir otras muchas vidas. Exacto. De hecho, yo todo lo que leo lo visualizo y me lo imagino en mi cabeza. O sea, automáticamente lo que estoy leyendo cobra una imagen en mi cerebro. Había otro estudio que decía que al leer palabras como Romero, café, ropa limpia, se iluminaban en el cerebro también las mismas zonas que coordinan el olfato. Entonces, efectivamente, o sea, es súper llamativo que se muestre en la mente de una manera tan... O sea, que no es que uno empieza a leer y el cerebro utiliza una misma zona del cerebro que es el acto de leer. No, sino que está constantemente utilizando las mismas, pues como he dicho, Sí, como si estuviéramos haciendo como nuestra un vida. simulacro en la cabeza de esas acciones que estás leyendo. Entonces, la verdad que yo esto me he enterado para este programa y me ha fascinado mogollón. Ahora en sí, creo que leer música quizás es un acto más completo porque no solo estás leyendo una partitura, un pentagrama, sino que estás ejecutando ese Requiere movimiento. una técnica, hombre, claro. Me refiero, quizás la lectura convencional, no sé, la lectura Sí, en la general lectura de una novela. ejercite el cerebro a muchos niveles, pero creo que los músicos lo ejercitan más todavía. O yo tenía entendido eso. Hombre, me cuadra bastante. Pero porque además estás haciendo... Pero De hecho, los cerebros de los músicos son los que menos envejecen. Y luego yo diría que los de los lectores. Y luego los de la gente que hace sudoku. Vale, pero sí que tengo que... O sea, es que es distinto a leer un pentagrama. Obviamente sí, estás haciendo mucho más actividad, pero es distinto a leer un pentagrama con notas a leer la frase John estaba tocando la guitarra. Ya, claro. Es que estamos leyendo cosas distintas. Y también te puntualizaría que tú no solo lees porque te gusta, sino porque forma parte de tu trabajo como escritor. También. Claro, es que el por qué lees, el por qué leer aquí se basa mucho en
en la novela y en la literatura, pero obviamente también hay lecturas por información y la información es poder y esta información pues te hace un poco más libre. Así que por ese punto, bien. 20 minutos. Entonces termina la entrevista. Ha terminado la entrevista. ¿Qué tal? ¿Pasada con creces? Qué pocas preguntas. Y a ver qué hago si traíamos una charla en 20 minutos. Tampoco hay mucho más, ¿no? Vale, Lo dejamos para la semana siguiente. venga. Saludito. Adiós.